Bueno, gentecita de sexto año, vamos a ver ahora el caso de la parábola o función de segundo grado o polinomio de segundo grado. Veamos. A ver, ¿cómo es la función? Bueno, la función de un polinomio de segundo grado, básicamente, al ser de segundo grado ya se complica la cosa porque ya no tiene dos parámetros o dos coeficientes, sino que tiene tres en este caso. Uno que va a ser el término independiente, C, término independiente. El B, que es el que multiplica a la X, ¿sí? El B lo vamos a llamar coeficiente lineal o pendiente al origen. Anoten bien ese nombre. O coeficiente lineal, no sé si lo dije, creo que sí. Y el A es el factor o coeficiente que multiplica a la x cuadrado y que no puede faltar porque si A fuera 0 no sería parábola, sería una recta. ¿Sí? El B y el C sí pueden ser 0, pero el A para que sea parábola no puede ser 0. ¿Sí? Bueno, el A, que es el coeficiente, el factor que multiplica a la x cuadrado, lo vamos a llamar coeficiente principal o coeficiente cuadrático, o le damos este nombre, concavidad. Y la verdadera definición de una parábola es una curva que cumple con este requisito. Miren, si yo tengo una recta cualquiera y un punto exterior a esa recta, esta recta la vamos a llamar directriz, ¿sí? Y el punto lo vamos a llamar foco. Las parábolas son curvas que están formadas por puntos que cumplen con esta condición, que los puntos de la parábola tienen que distar lo mismo del foco que de la directriz. La distancia esta tiene que ser igual que esta. Por ejemplo, este punto, miren, está a la misma distancia ahí que ahí. ¿Ven? Si yo voy juntando todos los puntos que cumplen con eso, de que equidistan del foco y de la directriz, se me va a generar, por ejemplo, este punto medio, tiene la misma distancia ahí que ahí. ¿Ven? Entonces, ¿ves? Se va generando una curva, juntando todos esos puntos, una curva que recibe el simpático nombre de parábola. Y las parábolas son definidas por este tipo de función de segundo grado. Bueno, las parábolas tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, si acá esto fuera un espejo con esta forma y viniera un rayo de luz perpendicular a la directriz, al rebotar pasa siempre por el foco. ¿Ven? Esa es la propiedad principal que tienen las parábolas. Por eso los espejos de los telescopios tienen forma parabólica. Bueno, ¿qué propiedades tienen el A, B y C? Bueno, el C es el corte al eje Y. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo grafico y hago una tabla de valores, cuando le doy el valor 0x, o sea, estoy en el eje Y, ¿se acuerdan que habíamos definido en el video entero de que en el eje Y la x vale 0? Y yo reemplazo 0 en la x ahí, me va a dar y igual a c. Por lo tanto, el punto 0c, aparte de pertenecer al eje Y, va a ser perteneciente a la función esta. Bueno, B, ¿qué significado tiene B? B tiene este significado. Si B es positivo, la parábola donde lo corte al eje Y, lo va a cortar así, de forma creciente. ¿Sí? En cambio, si B fuera negativo, el corte se hace al eje Y, me refiero, el corte al eje Y se hace de forma decreciente. Y si tienen la suerte o desgracia de que B sea 0, y este es el eje Y, en el eje Y está el vértice de la parábola. ¿Cuál es el vértice? Este punto es el vértice. Se me había olvidado de decir. Vértice. Bueno. ¿Estamos? Si B es positivo, el corte al eje Y se hace de forma creciente.
si B es negativo se hace de forma decreciente, y si B llega a ser 0, justo en el eje Y tiene que estar el vértice de la parábola. Y A tiene este significado: si A es mayor que 0, la parábola, esté donde esté y como esté, siempre tiene las ramas, así, para arriba. Las ramas para arriba o el vértice para abajo. Si A, por el contrario, fuera menor que 0, las ramas son hacia abajo o el vértice hacia arriba. Y ya habíamos dicho que no podría ser que A fuera 0, porque si no, no sería una parábola. Se anularía ese término y sería una recta. Bueno, otra cosa importante: el corte al eje X se da en Y igual a 0. Imagínense, si yo, sabiendo que Y es ax cuadrado más bx más c, sé que Y vale 0, entonces me queda que Y lo puedo reemplazar por todo esto y me va a quedar ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Y de ahí qué deduzco? Bueno, deduzco el valor de las raíces según Bhaskara. Refresquemos, recordemos el teorema de Bhaskara. El teorema de Bhaskara dice eso. ¿Bien? Porque está medio tenue la tinta. Y entonces acá con Bhaskara sacamos los dos cortes posibles ahí, si es que hay dos, porque podría ser que la parábola sea así, entonces tendría dos cortes, o podría ser así y corta una sola vez, o será así y no lo corta nunca. En este caso las dos raíces serían complejas, números complejos. En este caso las dos raíces serían iguales, reales iguales, y en este caso las dos raíces serían reales y distintas. Bueno, una última cosita: las dos raíces sacadas con esta fórmula, una que vamos a llamar x1 y la otra x2, cumplen con esta condición, que si yo las sumo siempre me da menos b sobre a, y si yo las multiplico siempre da c sobre a. Y otra cosita: la x del vértice siempre es menos b sobre 2a, y la y del vértice siempre es ax del vértice al cuadrado más b por x del vértice más c. Acércate bien para que se vea bien. ¿Sí? Bueno, entonces estas dos formulitas me permiten encontrar la posición del vértice. Bueno, me despido. Podremos hacer un ejemplito. Un ejemplito corto. Supongamos que yo digo, así aplicamos todo esto, yo digo y igual a x cuadrado menos 5x más 6. Entonces a vale 1, b vale menos 5, cuidado, el menos, y c vale 6. Entonces, ¿qué recomiendo yo que hagamos? Bueno, siempre saquemos la x del vértice con esta fórmula: menos b sobre 2a, menos 5 sobre 2 por a, que es 2 por 1, da 5 medios. Esa es la x del vértice. La y del vértice, bueno, teniendo la x, yo reemplazo y calculo la y, que eso es el significado de esta fórmula, que está media tenue, pero significa eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, reemplazamos la función, el valor de 5 medios va a ser 5 medios alcua menos, ahí no, 5 por 5 medios más 6. Esto es 25 cuartos menos 25 medios más 6. Saco como un denominador 4, 25 menos 50 más 4 dividido 1 es 4 por ser 24. 25 más 24 es 49, menos un cuarto. ¿Ven? Entonces yo ya sé, con eso yo ya sé que el vértice necesariamente está en x igual a 5 medios y en y igual a menos un cuarto. Ahí está el vértice. Bueno, entonces, mire, corta al eje Y en 6. Bueno, en algún lugar está 6, por ahí lo corta. ¿Ven? Pero ahí está el vértice. Entonces la parábola va a tener que ser una cosa así. ¿Ven? No importa que no sea una obra de arte, pero esa es la parábola. ¿Ven? Corta en 6.
¿Cómo lo corta? El B es negativo. Habíamos dicho que eso significa que lo corta de manera decreciente, al eje Y. Ahí está, lo corta de esta forma. Y el A es positivo, las ramas son para arriba o el vértice para abajo. Con Bhaskara sacaríamos las raíces, con esta forma sacaremos las raíces y háganlo. Yo esta parábola ya la conozco, corta en 2 y en 3. Hagan la cuenta, van a ver que las raíces le van a dar 2 y 3. Y 5 medios, que es 2,5, es el punto medio entre las dos raíces. Bueno, eso sería un ejemplo y todas las parábolas son iguales, en ese sentido. Todas son fáciles. Bueno, me despido, fuerte abrazo a todos.